el principio, ¿sí? Desde el principio, se comienza realizando, colocando la primera estaca. Por lo tanto, la diferencia que se da en una figura abierta es que el número de partes se determina como la división y el número de estacas a esa división que has logrado de la longitud total entre longitud unitaria o separación que existe entre estaca y estaca, más cuánto, más 1. Ese 1 está representando el primero que colocas. Bien, en una figura, me dice ahora, si te refieres al número de cortes. Si me pide el número de cortes, la diferencia está que es el número de partes, pero menos 1. ¿Por qué razón? Si yo tengo una línea, ¿sí? Si yo tengo una línea y la corto, esta se divide en dos partes. Entonces me doy cuenta que hay dos partes y un solo corte. Dos partes y un solo corte. El número de cortes es uno menos que el número de partes, ¿sí? ¿Esto para qué casos? Para figuras abiertas. Vamos a ver ahora con respecto a figuras cerradas. El número de estacas es igual al número de cortes y el número de cortes es igual a la longitud total, que en este caso si es una circunferencia, por ejemplo, sería todo el circuito. Si te dan el diámetro, también puedes calcular la circunferencia, longitud de la circunferencia, entre, ¿sí?, la distancia que los separa. La misma fórmula que has utilizado para hallar el número de partes, tanto en el primero como en el segundo ejemplo, en este también. Longitud total entre la distancia que hay entre un poste o estaca y otro. Nótese muy importante aquí que el número de estacas es igual al número de cortes y esto es igual al número de partes y esto se determina como la longitud total sobre la separación existente entre ellos. ¿Qué más? A ver, observaciones que me da. ¿Sí? Esto para tener en cuenta justamente lo que habíamos indicado hace un momento. Dice, en problemas sobre cortes, en algunos casos nos piden determinar el número de partes en el cual queda dividida la figura, por lo que debemos considerar lo siguiente. En figuras abiertas, el número de partes es el número de cortes más 1. Número de partes es igual al número de cortes más 1. Y es lo que hacíamos referencia, ¿no? Por ejemplo, tengo una barra, le hago un corte y lo divido en dos partes. Si es un solo corte, el número de partes, ¿cuánto es? 1 más. En figuras cerradas, el número de partes y el número de cortes es el mismo, ¿sí? Número de partes y número de cortes, que me da lo mismo. Tengamos presente la indicación, todo aquel alumno que esté en sala tiene que estar con su cámara enfocada al rostro, ¿sí? Cámara enfocada al rostro. Bien, sigamos. La observación. Cuando se distribuye estacas en una figura cerrada, poligonal, triangular, rectangular, etc., considere que en cada vértice se va a colocar una estaca. En cada vértice se coloca una estaca. La distancia entre estaca y estaca, ¿sí?, entre las estacas debe ser un divisor de la longitud de cada lado. Un divisor de la longitud de cada lado. Entonces, si la longitud, por ejemplo, es 20, entonces la separación puede ser 5, puede ser 4. ¿Sí? Es un divisor del total. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan? Alois, ¿cómo vas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Alois, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Carlos Evangelista, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengas? Listo. Continuamos entonces. A ver. Primer problema. Dice, una mecanógrafa escribe 60 palabras por minuto. 60 palabras por minuto. Empieza un trabajo a las 9 horas y 30 minutos después empieza otra mecanógrafa que escribe 80 palabras por minuto. Calcule la hora en la cual ambas habrán escrito el mismo número de palabras. ¿Sí? Según el problema, la primera está escribiendo en cada minuto 60. En cada minuto 60. Empieza a las 9 y 30 minutos después empieza otra, que escribe 80. Calculen la hora en la cual ambas habrán escrito el mismo número. A ver, la primera escribía 60, ¿sí? 60 palabras por minuto, ¿no? 60 palabras por minuto. La segunda, 80. 80 palabras por minuto. Esto significa de que si son 60 palabras, está indicando que hay 59 intervalos, ¿sí? 59 intervalos. Y eso en cada minuto. 59 intervalos. ¿Por qué al segundo le pone t y aquí sería t más 30? Porque el análisis lo hace con respecto al segundo. El segundo comienza 30 minutos después, utiliza un tiempo t. Si hay 80 palabras, significa que son 79 intervalos. 79 intervalos en un minuto. Si por cada minuto son 79, entonces en t minutos sería 79 por t. Y el número de palabras sería uno más. Nos piden, dice, la hora en la que ocurre, de acuerdo a la condición, que ambos tengan la misma cantidad, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que hace simplemente indicas la cantidad de palabras que he escrito la primera, 59 por t más 30. Recuerda, es t más 30 porque es el mismo tiempo que el otro, pero con 30 minutos adicionales que fue en la primera parte. ¿Más cuánto? Más 1. El otro también, 79 por t más 1.
se cancela el más 1, me queda 59 por 30, 59 por t, igual a 79t, 59 por 30, y eso es igual a 20t. ¿El valor de t cuánto es? 88,5. ¿Sí? 88,5. Por lo tanto, la hora en la cual ambas escriben lo mismo es las 10 horas con 58,5 minutos. ¿Por qué? Le está aumentando con respecto al tiempo. El tiempo ha sido 88,5 minutos más. Y el valor de t era a partir del comienzo del segundo. El segundo comenzó 30 minutos después, serían las 9, 30 minutos después el segundo, y para que ocurra lo que me dice el problema son 88 minutos. Convenientemente, los 88,5 lo dividen en 60 minutos, que vendría a ser una hora más, ¿sí? 28 minutos. Una hora con 9 ya serían 10 horas, 30 minutos más 28, 58,5 minutos. A ver. Cristian Alcarraz, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengas? ¿Sí? Recuerda por qué le está colocando 79, ¿no? Le está colocando 79 porque en este caso lo está considerando con intervalos. Y siempre que determines el número de intervalos, por ejemplo en campanadas, yo digo son 50 campanadas. Ah, ya, perfecto, 50 campanadas. Pero cuando yo trabajo con los intervalos, digo, de esas 59, 50 campanadas, solamente voy a considerar 49 intervalos, porque la primera se da en forma inmediata, ¿sí? La primera se da en forma inmediata, y para hacer la segunda recién espero ese intervalo, ¿sí? Ese tiempo, ¿sí? Entonces, para hallar el número de intervalos siempre va a ser uno menos, ¿sí? Intervalos, uno menos. Siguiente me dice: una ametralladora realiza 29 disparos en 24 segundos. 29 disparos en 24 segundos. Si el tiempo entre disparo y disparo es el mismo, ¿cuántos disparos realizará al cabo de 4 minutos? Al cabo de 4 minutos. Muy bien, si me dice 29 disparos, recuerda, son acontecimientos que su espacio de espera entre uno y otro es el mismo, por lo tanto es frecuente. Y me está indicando ahí que si son 29 disparos, yo puedo calcular el número de intervalos. Habíamos indicado que el número de intervalos era uno menos. Entonces, 29 disparos significa 28 intervalos. Y en 28 intervalos lo ha logrado hacer en 24 segundos. Si el tiempo entre disparo y disparo es el mismo, ¿cuántos disparos realizará al cabo de 4 minutos? ¿Cuántos disparos al cabo de 4 minutos? Tenga presente ahí de que ahora me está hablando de minutos y antes me habló de segundos. Entonces, lo que tienes que hacer es transformar los minutos a segundos. Por esa razón es que aquí indica en 4 minutos, ¿sí? En 4 minutos, pasando los segundos sería, cada minuto son 60 segundos. 60 por 4, 240. 240 segundos. Si hay 240 segundos, el problema me dice un intervalo igual a 6 séptimos de segundo. ¿Qué es lo que ha hecho? Si 28 intervalos me dan 24, si 28 intervalos me dan 24, un solo intervalo, el 28 lo paso a dividir. Y saldría 24 sobre 28, pero 24 sobre 28, después de hacer la cancelación, simplificación correspondiente, la cuarta de 24 es 6 y la cuarta de 28 es 7. ¿Cuánto me daría por cada intervalo? 6 séptimos. ¿Cuántos intervalos, cuánto tiempo tengo? Ahí me dice, tengo un total de 240 segundos. Si hay 240 segundos, el tiempo total, el tiempo en cada uno es 6 séptimos, lo divido y me sale como resultado 280. ¿Es la única forma de hacerlo, profesor? No, puedes aplicar ahí cuando se me resulta difícil o me complico cuando quiero el valor del intervalo, que no es otra cosa que pasarlo a dividir y simplificarlo.
lo puedes trabajar como regla de 3 nada más. 28 intervalos, 24 segundos. 240, ¿estamos de acuerdo? 240 segundos. ¿Cuántos intervalos sería? Bueno, multiplicado por 10, al otro también por 10. 28 por 10, ¿cuánto me daría? 280. El número de intervalos, 280. Pero si ya tengo el número de intervalos, para hallar el número de disparos, solamente le agregas una unidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agregar solamente una unidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengas? Richard López, ¿alguna pregunta, alguna duda? Richard López, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengas? Todo claro, profesor. Gracias. Leini Tornero, ¿cómo estás? ¿Alguna Todo pregunta? claro, profesor. Muy Buenos bien, días, otra vez. muy buenos días. Listo. Número 3. Con respecto al número 3, me dice un segmento se divide en n partes, un segmento se divide en n partes, tengo una longitud total, lo voy a dividir en n partes, a cada parte se le da m cortes, a cada parte se le ha dado m cortes, entonces el segmento queda dividido en x partes. Determina el valor de x. En primer lugar me dice que un segmento, que es en forma total, lo he dividido en n partes. ¿Cuántas partes tengo? N. Luego, cada una de esas partes se le ha hecho m cortes, pero tú sabes que para calcular el número de partes, si es una figura que tiene principio, tiene fin, un segmento tiene principio, tiene fin, lo he dividido en n partes, también me está dando segmentos más pequeños, pero tiene un principio, tiene un fin, por lo tanto es una figura abierta. Si es una figura abierta y tú le das m cortes, ten presente que en las figuras abiertas, lo habíamos visto en la parte teórica inicial, para hallar el número de partes, simplemente es el número de cortes más 1. Entonces, si me he dicho m cortes, quiere decir que en cada uno hay m más 1 partes. En cada uno, m más 1. Si en cada uno de los segmentos, ¿sí? Si en cada uno, que se subdividieron del segmento mayor, si en cada uno de ellos tú vas a encontrar m más 1 partes, recuerda que son n de ellos. O sea, m más 1 multiplicado por n. La alternativa sería la alternativa B. A ver, si a una parte le damos n cortes, se obtiene m más 1 partes. Muy bien, como yo tengo n de ellas, m más 1 multiplicado por n, el valor de x, ¿cuánto es? N por m más 1. N por m más 1, alternativa B. Ahora me dicen, número 4, un agricultor quiere plantar un cuadrado de papas. No, en un cuadrado será, ¿no? Y para esto pone los tubérculos a igual distancia, unos de otros, tanto a lo largo como a lo ancho. La primera vez le faltan 15. La primera vez le faltan 15. ¿Sí? La primera vez le faltan 15. Pero la segunda vez pone una papa menos en cada lado del cuadrado y entonces le sobra 32. ¿Cuántas papas tenía? ¿Cuántas papas tenía? Para calcular, ¿sí? Para calcular el número de partes, recuerda que cuando tú vas a sembrar, tú no siembras alrededor, en el perímetro. Tú siembras en toda la superficie, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que la figura es uno completo, no solamente está trabajando con respecto al perímetro, sino a la parte total de ella. Y cuando lo hace de esa manera, se habla de un cuadrado compacto, ¿sí? Y si es un cuadrado compacto, la cantidad de papas que va a utilizar, bueno, en cada fila va a colocar X, va a encontrar X filas, X por X, ¿cuánto me da? X al cuadrado. Para hacer eso dice que le faltó 15.
Y eso quiere decir entonces que la cantidad de papas que tienes sería el cuadrado mayor menos lo que te faltó. Entonces, ¿te faltó cuánto? 15. Entonces sería x al cuadrado menos 15. Como le faltó, decidió colocar una papa menos. Pero como ya nos hemos dado cuenta que para calcular la cantidad de papas, lo único que tengo que hacer es tomar lo que hay en cada lado y elevarlo al cuadrado, si yo le quito una papa en cada uno, sería x menos 1. Y si es el valor de x menos 1, recuerda que al tener lo que hay en cada fila, para tener el total, lo elevas al cuadrado. ¿Sí? Lo elevas al cuadrado. Y en ese momento me dice que me sobra 32. O sea, aparte de lo que he colocado, sembrándolo, todavía me queda 32. Pero como en ambos casos se está hablando de la cantidad de papas, entonces diré que x al cuadrado menos 15 va a ser igual a x menos 1 elevado al cuadrado más 32. Binomio de diferencia elevado al cuadrado es cuadrado el primero menos el doble producto más cuadrado el segundo. Sería x al cuadrado menos 2x más 1 más 32. Despejo, hago las operaciones indicadas. X cuadrado se elimina. El 2x que estaba restando lo paso a sumar al otro lado. Sería 2x igual a ¿cuánto? 2x me saldría por el x cuadrado se va. El 2x lo paso al otro miembro. Sería 2x igual. El 15 que está restando lo paso a sumar. 32 más 1, 33. 33 más 15 me daría 48. Si 2x es igual a 48, el valor de x es igual a 24. Lo reemplazamos y ya indicamos la respuesta, ¿no? La cantidad que hay es el valor de x al cuadrado menos 15. X vale 24 al cuadrado, sería 24 al cuadrado. 576 menos 15 me da como resultado 561. Vanessa, ¿qué tal? Alois. No, Alois, tómalo con calma. Ahorita vamos a resolver problemas, aparte de lo que ya tenemos ahí. Y te vas a dar cuenta que es súper fácil. Ya. El número 1. A ver, comenzamos ya la resolución. Estás trabajando en el número 1. Vamos, desarrolla el número 1. Dice, se desea colocar postes desde el inicio en uno de los lados de una avenida. Si la avenida tiene 3,3 kilómetros y se desea que los postes estén separados por 6,6 metros entre sí, ¿cuántos postes se colocarán en total? ¿Sí? ¿Cuántos postes se colocarán en total? A ver, comenzamos todos la resolución. Agarra un lápiz o un lapicero, lo que uses utilizar, y comenzamos ya la resolución. ¿Sí? Tienes que intentarlo, de acuerdo a la teoría que hemos visto. Mientras voy abriendo la diapositiva.
Vamos, me indicas. Torrejón, Axel. Ya. Bien. Voy a pasar a la otra. Listo. Ahora te estoy proyectando la diapositiva, ¿cierto? ¿Sí? ¿Llegas a observar la diapositiva? Sí, muy bien. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Sale 501, profesor. Ya. Se desea colocar postes desde el inicio en uno de los lados de una avenida. La avenida me dice que tiene 3,3 kilómetros y se desea colocar postes separados en 6,6 metros. Entonces ahí no puedo trabajar con kilómetros y metros a la vez. Lo que tengo que hacer es transformar los kilómetros a metros, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es esa transformación. Para la resolución de ese problema, nosotros indicamos que no vamos a hablar de 3 kilómetros. Sino que hay que transformarlo, ¿no? ¿A qué será equivalente? Si quieres transformarlo a metros, lo único que tienes que hacer, dices, cada kilómetro tiene 1000 metros. Entonces el 3,3 lo multiplicas por 1000. 3,3 lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 1000 para convertirlo a metros. Porque cada kilómetro tiene 1000 metros. ¿Y eso cuánto te daría? 3.300 metros. 3300 metros. Muy bien. Y esa sería tu longitud total. ¿Vamos bien? Longitud total. Se desea que los postes estén separados 6,6 metros. Entonces está indicando cuál va a ser la separación entre ellos. Voy a colocar una gráfica más o menos para que me ayude. Digo, en este caso, para mí lo represento, el total, como cuánto, como un segmento en la cual estamos considerando que la longitud, ¿cuánto es? Longitud total. Esa longitud total, por dato del problema, hemos encontrado que es 3300. Luego, la separación entre ellos. Según el problema, la separación entre ellos. Entonces he ido colocando postes, ¿cierto? El primer poste. Segundo poste. Tercer poste. Así sucesivamente hasta el final. ¿Sí? Pero la separación me lo da el problema. La separación me dice, muy bien, ahí coloca en el problema que la separación, ¿cuánto es? 6,6. ¿Sí? 6,6. Que colocamos nosotros como D, ¿no? Listo. Ahora. No, pero ahí ten cuidado, Alois, que estás transformando en la parte inferior. En la parte inferior no, porque cuando tú dices 6,6 es 6,6 metros. Y está en metros. La longitud total también está en metros, porque ya lo transformamos. ¿Sí?
Y lo que nosotros sabemos es que para hallar el número de partes, o número de intervalos en este caso, sería esa cantidad dividido entre 6,6. Pero tu problema no te está preguntando por el número de partes que hay, ¿sí? Sino te está preguntando cuántos postes hay. Y en ese momento tú dices, profesor, el número de postes, nosotros lo conocemos, es una figura abierta. El número de postes, ¿a qué será igual? Solamente para recordar, es longitud total entre la separación, ¿no? La separación es el valor de D. ¿Sí? ¿Más cuánto? Más 1. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces tomo la expresión, recordando la teoría nada más, ¿no? Longitud total longitud total, que es 3.300, y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 6,6. Pero recuerda que el más 1 es porque el poste se coloca desde el principio. Esa división me da 500, 500 más 1 me da como respuesta 501. ¿Sí? Ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Alois, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Lo comprendiste? Alois, ¿me indicas? ¿Sí? Sí, profesor, sí entendí. Muy bien. Como ves, no es difícil. O sea, es mantener la idea cómo es que está presentando el problema. Recuerda que es hasta el final, ¿sí? Ya, muy bien. Nos vamos al siguiente problema. Lo mismo, comienza. Estás trabajando con respecto al número 2. ¿De cuántos escalones estará compuesta? ¿De cuántos escalones estará compuesta una escalera de mano? Una escalera de mano. Si el primer y último escalón están separados de los extremos 28 centímetros. Está separado 28 centímetros. Y la separación entre escalones consecutivos es también 28 centímetros. Además, la escalera mide 7 metros. ¿Cuánto mide la escalera, dice? 7 metros. Vamos inmediatamente. A ver. Me indica para el problema número 2. A ver, ahí lo estoy proyectando. ¿Sí? ¿Lo viste? Bien, tenemos dos formas de resolverlo. Primero, me dice la escalera está separada, tanto al principio y al final.
Dice, ¿de cuántos escalones estará compuesta una escalera de mano si el primer y último escalón están separados de los extremos 28? Para darnos una idea, vamos a hacer una gráfica que represente justamente la escalera, ¿no? ¿Sí? Ahí está la escalera. Ah, muy bien, Richard. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Esa es la idea. Ya, ahí lo tenemos. ¿Sí? O sea, una de las opciones ya lo hizo Richard. Me indica, yo voy a calcular el total, ¿sí? Y al total le voy a quitar 2. El principio y el final. Entonces, para eso, lo que ha hecho que es, a la escalera le ha añadido 2 peldaños más. ¿Te das cuenta? Le añade 1. Y estaría ya de principio a fin, ¿cierto? Entonces, en ello, ¿qué conoces? Conoces la longitud total. Según el problema, tenemos una longitud total de ¿cuánto? Longitud total, 7 metros. Pero como ves que el otro dato está en centímetros, vamos a pasar todo a centímetros, ¿sí? Si lo pasamos a centímetros, lo multiplicamos por 100. Si lo multiplicamos por 100, le daría 700 centímetros. ¿Sí? 700 centímetros. Ahora, la distancia que hay entre escalón y escalón. También me lo da el problema. Es un regalo eso, ¿no? La separación, ¿cuánto es? Según dato es 28 centímetros. ¿Cuánto es? 28 centímetros. Vamos a calcular el número de estacas, número de postes. En este caso es lo mismo que decir número de escalones. Indicaré ahí número de escalones
Va a ser igual para nosotros. La división. Ya sabes que ahí, ¿qué vas a colocar? La longitud total, L, ¿sí? Sobre el valor de D, ¿más cuánto? Más 1. ¿Sí? La que estás viendo ahí. Sin embargo, recuerda que para hacer eso tú le añadiste 2, que son el que está abajo y el que está arriba. Entonces, finalmente, a eso le vamos a restar ¿cuánto? 2 unidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a restarle 2. ¿Sí? Entendemos por qué hay 2, ¿no? El que colocaste en la parte inferior y el que colocaste en la parte superior. Entonces reemplazamos nada más. Ojo, este caso es excepcional porque justamente se cumplió de que le has añadido tú eso, ¿no? Entonces sería la longitud total, ¿cuánto es? 700. Richard, ¿cuánto sale? 700 entre 28. 25, 25. Más 1, ¿cuánto es? 26, 26. Y le quito el que puse abajo, el que puse arriba, le voy a quitar 2. Si le quito 2, ¿cuánto me da? 24. 24. La respuesta de tu problema, 24. ¿24? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Dime, David. Palomino. Muy bien, menos 2. Ese menos 2, y por eso lo he puesto con el mismo colorcito, porque le añadí la escalera. La escalera normalmente es así. Así es la escalera. Nosotros sabemos calcular el número haciendo la división más 1, pero si estuviese completo. Entonces lo que he hecho es completarlo, nada más. Lo que hice fue completarlo. Y una vez que lo he completado, entonces aplico mi formulita, que es la longitud total entre la separación que existe entre cada uno de los elementos. La separación es constante, es 28, me dicen. Más 1 me daría el total. Pero recuerdo que yo lo que estoy calculando es el número de escalones que tiene la escalera que tengo, no lo que he añadido. Entonces, aquello que le agregaste, al final se lo quita. ¿Cuánto le agregaste? Le agregaste 2, entonces le quitas 2. ¿Sí? Palomino, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Palomino, te escucho. Es que la división te da 25, pero recuerda que el número de escalones es la división más 1. Sería 25 más 1, 26. Y a ese 26 es que le quitas 2. Entonces sería 26 menos 2, 24. ¿Sí? Muy bien, estaba aclarando una duda de Alois. Ahora sí, muy bien. Claro, porque tú lo completaste. ¿No es que lo hemos completado acá? Lo has completado. Y aquí también. ¿Sí? Entonces cuando está completo es L sobre D más 1. ¿Y cuánto le voy a quitar? 2. Recuerden de que solamente en salas se están admitiendo alumnos con su cámara. Alumnos con su cámara. Por eso es que hay algunos que están saliendo y
ya definitivamente se ha dado la indicación. O sea, no puedo admitirlos si es que no están con su cámara y eso lo están supervisando. Así que por favor evítate inconvenientes de quedarte mucho tiempo en sala porque no está preparado correctamente para ingresar. Tienes que estar con tu cámara encendida y enfocada al rostro, no al techo, no al costado. Al frente. Ya nos vamos al siguiente problema, número 3. Listo, estamos en la número 3. Yadira, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengas? Me dice, una persona desea acercar sus jardines y para ello debe plantar estacas separadas 25 centímetros una de la otra. ¿Cuántas estacas habrá que utilizar? ¿Cuántas estacas habrá que utilizar? Si debe incluir las estacas en los vértices y además los jardines son regiones cuadradas. Ahora, según la forma, si yo quiero cercarlo, le voy colocando solamente en esos tres lados, ¿no? Porque aquí no tendría sentido. Bien, serían estos tres lados. La separación existente, según el problema, me dice que es 25. A ver, vamos calculando. Me dice el problema que tiene 3 metros y 4 metros. 3 metros. No voy a trabajar con 3 metros. ¿Por qué? Porque la separación que tiene entre estaca y estaca es 25. ¿Estamos de acuerdo? La separación que tiene, ¿cuánto es? 25. Y si es 25 centímetros, tendrás que pasar esos 3 metros a centímetros y eso lo haces. ¿Cuántos centímetros hay un metro? 300 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto me da? 300 centímetros. Richard. Gracias, Vanessa. Muy bien. Ahora, el detalle es que eso es por cada lado. Aquí tengo 300, pero lo voy a evaluar lado por lado. Y sabiendo además que estoy colocando en los vértices, ¿sí? Y no voy a colocar en este lado. ¿Sí? A ver, ¿cuánto habría en cada lado? Es lo que... Vamos a hacer el primer cálculo, ¿ya? El número de partes sería 300. ¿Entre cuánto? Entre 25. Y es más 1 si lo considero completo, ¿no? Y es más 1 si lo considero completo. ¿Eso cuánto me daría? 300 entre 25. 300 entre 25 me daría 12 más 1, ¿cuánto es? 13. ¿Sí? ¿Cuánto me daría? 13. Porque es la longitud total, ¿sí? Entre la separación, el problema me dice que es 25,
Y el más 1 porque lo estoy colocando desde el principio, ¿no? Entonces, profesor, aquí voy a contabilizar 13. Mira. De principio a fin va a haber 13. De principio a fin, ¿cuánto va a haber? 13. Pero ahora quiero que te des cuenta de algo. Vanessa, escríbelo nada más, no te preocupes. Que cuando tú has colocado en los vértices, cuando has colocado en los vértices, aquí habría 13. 13. Pregunta. Ahí también habría 13. ¿Sí o no? Sí, lo estamos probando. Por eso lo estoy haciendo parte por parte, para que te des cuenta del total. ¿Eso a qué será igual? 13, ¿estamos de acuerdo? Omar, ¿tú qué dices? Omar Ramos. ¿Hay 13 o no hay 13? En ese último que he colocado. En el último, ¿había 13 o no habría 13? Omar Ramos, me dices. ¿Habría 13 o no? Omar Ramos, me indicas. ¿Hay 13 o no? Claro, Torrejón. ¿Sí? Exacto. Angie Bustamante, muy bien, sí. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? En los 13 ya he colocado el vértice. En esos 13 también he colocado el vértice. Eso quiere decir que aquí ya no habría 13. Si no, le quito los vértices que ya fueron colocados. Ya. Una forma similar voy a trabajar en el otro lado. Ojo que no estoy cercando en esta parte. Pues bueno, como salgo, ¿no? No está pegado a la casa. Ya, entonces yo cerco solamente lo que está alrededor, ¿sí? ¿Sí? A ver. Como ahora es 4 metros, vamos a hacer lo mismo.
400. ¿400 entre 25 me daría 16 más 1, 17? ¿Sí? Habría 17. ¿Sí? Esos 17 los voy a colocar, pero pensándola, lo que voy a colocar 17. Ahí está, 17. Esos 17, tal como hemos hecho el cálculo, no hay ningún problema, está aquí, 17. ¿Sí? Dime, en el siguiente, ¿habría... ¿Seguiría abriendo 17 ahí? Ten presente que aquel que está en el vértice ya fue considerado, ¿sí? En ese grupo de 17. Entonces, en el siguiente grupo ya no habría 17 porque no voy a tomar ese de aquí. Me quedaría menos 1. ¿Y eso es igual a cuánto? 16. En el otro, también colocaría de que hay 17, porque es igual que el otro, ¿sí? 17. Me dice que son superficies cuadradas, por lo tanto todos los lados son iguales. Si aquí hay 17, aquí también habría 17. Pero de los 17, hay uno que ya fue contabilizado en el cerco anterior. Y hay otro que ha sido contabilizado, ¿sí? ¿Ya cuándo serían? 2. Entonces los 17... De los 17 le quito 2. ¿Cuánto me quedaría? 15. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta entonces? A ver, ¿qué tenemos ahí? 17, 16, 15. 48. ¿Sí? Más. El otro sería 13, 13, 11. 13 más 13, 26 más 11, 37. Y eso me sale justamente lo que indicó Alois hace ya bastante tiempo. ¿Sí? 85. A ver, vamos a verificar. Angie tiene la respuesta correcta. ¿Sí? Angie, Alois, Vanessa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Había que tener cuidado en aquellos que se está repitiendo, ¿no? En aquellos que está repitiendo. Tenías cuidado con ello y el problema salía. No hay ningún problema. Ya, vamos resolviendo. El número 4. Bueno, como ven, no es nada difícil. Profesor, en el ejercicio Sí, anterior, ¿por dime. qué era 11 y no era 13 en los lados de Ah, en del lado los del cuadrado lados. 3? Es que recuerda que en el primer lado habías considerado ya un vértice. En el segundo lado, que también le colocaste 13, había otro vértice. Y esos dos vértices pertenecían al tercer lado, al que le has colocado 11. Entonces, si eran 13 y quito, los dos vértices que ya consideraste sería 13 menos 2. Y 13 menos 2 me daría 11. ¿Sí? Se le quitó 2 por los vértices que ya habían sido considerados en el otro. Dime, ¿comprendiste o regreso a la diapositiva? Sí, profesor, ya comprendí. Gracias. ¿Sí?
Muy bien, estamos resolviendo la número 4. Todos ahí en la número 4. Voy anotando a todos los alumnos que están participando en el chat, justamente verificando, porque ya estamos en la última nota que se tiene que colocar de participación. Sí, Debbie, así es. Exactamente, lo que acabas de indicar. A ver, me dicen la número 4. Un granjero tiene un terreno de la forma que muestra el gráfico, en el cual desea cercar con el menor número de estacas igualmente espaciadas. ¿Cuántas estacas necesitará? Entonces ahí vamos a ver el gráfico ahora. Ya, ahora sí, estamos viendo la diapositiva, ¿cierto? Entonces, similar al problema anterior, pero hay una forma más rápida de hacerlo si trabajas con el perímetro. Para calcular el número de segmentos, ¿sí? Es igual al número de partes, siempre y cuando, ¿estamos de acuerdo? Siempre y cuando sea una figura cerrada. Como tú observas, en este caso la figura es cerrada, pero tienes que tener mucho cuidado con el elemento que voy a colocar a continuación. Hay un elemento en común, ¿sí? Hay un elemento en común que va a ser considerado tanto en el primero como también en el segundo. Entonces yo hago la contabilización normal, lo tengo ahí, se calcula de cada uno, pero al final digo, pero estoy repitiendo el que estaba en la esquina. Y ese que es común en los dos, una vez que lo calcule, al final voy a restar uno. Por eso, pero ¿cómo calcula en una figura cerrada? El número de estacas, ¿sí? El número de estacas, recuérdalo. Ahí vamos a poner... Número de estacas. El número de estacas, ¿a qué será igual? El número de estacas sería longitud total, pero cuando es una figura cerrada, lo que se trabaja es con el perímetro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Se trabaja con el perímetro de la figura. La longitud total ya no es longitud total, sino la longitud total vendría a ser el perímetro de la figura cerrada. ¿Sí? Y ya no se necesita el más uno.
Solamente así. Ya, recuérdalo. Por eso cuando usted me habla de perímetro es la suma de todos los lados. Sí, es la suma de todos los lados. Quiere decir que sería 6 más cuánto más, 8 más cuánto más, 10. Ese sería el perímetro. ¿Sí? Y del mismo modo haré con el segundo, ¿no? En el segundo caso es 12, 14, 16. Pero dice que va a estar igualmente espaciada, ¿no bien? Dice un granjero tiene un terreno de la forma que muestra el gráfico, en el cual se desea acercar con el menor número de estacas igualmente espaciadas. Entonces tiene que ser un divisor de 6, de 6, de 8, de 10, y a la vez también ser divisor de 12, 14 y 16. Y el único divisor que tendrían, a ver, ¿de cuánto en cuánto? Si va a estar igualmente espaciados, quiere decir que cada uno de ellos es D es divisor de 6, divisor de 8, divisor de 10. Un divisor común de ellos, el número 2, ¿no? Aquí lo mismo. Entonces, por ese análisis indicas que es 2. ¿De dónde salió? No. Tiene que ser un divisor de los 3 elementos que están arriba. ¿Y eso cuánto me daría? Igual, ¿a cuánto? Vamos, en el primero sería 6 más 8, ¿me da cuánto? 6 más 8, 14, 14 más 10, 24, ¿sí? Sería 24. Y ese 24 lo estoy dividiendo entre 2, ¿sí? Entre 2, ¿cuánto me da? 12. Ahora en el otro, sumaron 16 más 14 me dio 30, 30 más 12, ¿cuánto es? 30 más 12 me da como resultado 42, ¿no? Entre 2. ¿Y eso cuánto es? 21. Quiero saber cuál es el total. Ah, profesor, si quiero saber el total, eso sería 12, ¿sí? 12 el primero. El segundo, ¿cuánto es? 21. Pero recuerdo que a todo esto le tengo que quitar algo. A ver, súmalo. Me daría 33 menos 1, ¿cuánto es? 30 y 32. La respuesta de tu problema, 32. Profesor, ¿de dónde salió ese 1? Ese 1 es el que se repitió. Porque ya lo has contabilizado en el primero, no puedes contabilizarlo nuevamente. 33 menos 1, 32. ¿Ya?
Ahí. Este. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya está, muy bien. Me hacía la pregunta con respecto al... No, el detalle era por la intersección. Estoy viendo un elemento en común, entonces eso puede distorsionar. Ya, entonces mejor lo trabajamos por separado y indicamos, ¿no? Hay un elemento que está repitiendo, le quito uno. ¿Que pueden servir otros procesos para reducir tiempos? Sí, definitivamente, ¿no? Pero ya sabemos que con respecto al problema que hemos desarrollado, hemos hecho el perímetro del primero, lo calculamos, hallamos cuántas estacas había aquí, cuántas en el otro, hacer repetido un elemento, ese elemento repetido, y le resto a uno. Siguiente. Estamos en el número 5, ¿sí? Número 5. Dice, se desea plantar árboles a lo largo de un camino de 80 metros de longitud a una distancia mínima entre ellos. Dice, se desea plantar a lo largo de un camino de 80 metros de longitud a una distancia mínima entre ellos. Si dicha distancia de separación aumenta en 6 metros, entonces el número de árboles necesarios disminuiría en 3. ¿Cuántos árboles serán plantados de la primera forma? Considere un valor entero para la distancia entre los árboles. Muy bien, dos casos en los cuales eso es similar al problema número 1 que desarrollamos. Ya estamos trabajando en la diapositiva. Te dije que era en forma similar al problema número 1, así que vamos a regresar al problema 1 y vemos qué había ahí. ¿Sí? Los voy a plantar, tengo la distancia total, me dice que son 80 metros, la separación también es en metros, lo vamos a colocar ahí. 80 metros, la distancia aquí se desconoce. X metros entonces, ¿sí? X metros. Quiero hallar el número de árboles. El número de árboles, ¿a qué será igual? Longitud total entre X más ¿cuánto? Más 1. ¿Listo? En ese momento, la longitud total, ¿cuánto es? 80. Lo voy a dividir entre la distancia que desconozco cuánto sea. Lo voy a colocar ahí, X. Ese es el primer caso, ¿sí? La distancia es la mínima posible, ¿sí? A una distancia mínima posible. El valor de X que voy a buscar es el menor valor posible. Pero dice, si dicha distancia de separación aumenta en 6. Si dicha distancia aumenta en 6. Entonces, ¿sería un segundo caso o no? ¿Sí? Un segundo caso de análisis. El número de árboles, ¿a qué sería igual? El número de árbol sería 80 entre X más 6. Recuerda que también tiene que ser un divisor porque dice considere un valor entero para la distancia entre los árboles. ¿Sí? Un valor entero.
Pero según la condición del problema, dice, si dicha distancia de separación aumenta en 6, entonces el número de árboles necesarios disminuiría en 3. Dice que si aumento 6, este valor va a hacer que sea 3 menos que el otro. ¿Sí? 3 menos que el otro. Antes me da una cantidad. Como yo la distancia lo agrando, entonces voy a necesitar menos árboles. ¿Cuántos árboles menos? 3 árboles menos. ¿Sí? Si ese número de árboles que necesitaba antes, yo le disminuyo 3 unidades, menos 3 son las condiciones del problema, es lo que se genera aumentándole la distancia. ¿Sí? Recuerda que el valor de X es lo mínimo posible. ¿Cuántos árboles serán plantados en la primera forma? Cuando dicen la primera forma, se está refiriendo a este detalle. Esa era la primera. Y la segunda. Y en la segunda era con respecto a X más 6. ¿Ya? Lo que pueda trabajar ahí. ¿Cuál sería el valor de X? El 1 se cancela, le resto 3 unidades, a las finales me sale un divisor de 10, que en un caso era una cantidad y en el otro es 3 unidades menos. ¿Cuál sería? Divisores de 80 que se diferencian en 3 unidades. Divisores de 80 que se diferencian en 3 unidades. ¿Quiénes serían? A ver, Angie Bustamante. Me doy cuenta que ahí está tomando en consideración de que por el hecho de dividirlo entre X más 6, ahora el número disminuye en 3 unidades. Entonces la pregunta es, ¿qué divisores de 80 se diferencian en 3 unidades? Un divisor 80 es 40, otro divisor es 20, otro divisor es 10 y así. ¿Cuáles son dos divisores de 80 que se diferencian en 3 unidades? A ver, ¿le puedes ayudar, Lady? ¿Cuáles serían los divisores, ¿sí?, de 80 que se diferencian en 3 unidades? Y con eso ya tienes el valor de X. Yadira, ¿lo tienes? Sin necesidad de operar es eso. Muy bien, Alois. Exacto. Y eso significaría, gracias Vanessa, que el valor de X, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? El valor de X sería 10. Bajo estas condiciones, llegas a determinar que tu valor de X, ¿cuánto es? 10. ¿Cómo así, profesor? Mira. Si tú le pones 10 al valor de X, sería 8, más 1, 9, menos 3, ¿cuánto es? 6. Si al valor de X le pones 10, sería 10 más 6, 16. 80 entre 10 y 6 me da 5, más 1, 6. Y cumple. Por lo tanto, dice, ¿cuántos árboles se necesitarán? En la primera vez, la cantidad de árboles aquí es igual.
80 entre x más 1. 80 entre x más 1. Sería, paréntesis, 80 entre 10. Muy bien, gracias Richard. A ver, vamos colocando ya, antes que me olvide, todos los alumnos que han estado participando. A ver, tenemos a Richard López. Siempre, ¿no? Alois. Angie Bustamante también. Siempre participa. Angie Bustamante. Vanessa. Tornero. A ver, entonces nuevamente, cuando tú quieres calcular el número de árboles que tienes que hacer, al igual que en el problema número 1, longitud total entre la separación entre ellos. La longitud total es 80, la separación entre ellos se desconoce, no sé cuánto es, le pongo x, por lo tanto el número de árboles sería 80 sobre x más 1. Pero el problema dice, si dicha distancia, sí, es un segundo caso, si dicha distancia aumenta en 6, la cantidad de árboles necesarios serían 3 unidades menos. Entonces, ya no lo voy a dividir entre x, sino entre x más 6, pero la cantidad de árboles que voy a utilizar aquí son 3 menos que los anteriores. Entonces, en los anteriores no sé cuánto era, pero le resto 3 y me da esta cantidad. ¿Sí? Y aquí lo que tengo que hacer es resolver para hallar el valor de x. Sino que te decía una forma, ¿no? Si yo sé que lo único que ha variado entre ellos es que en uno lo he dividido entre x, en el otro lo he dividido en x más 6 y el problema me dice que disminuye en 3 unidades. Si disminuye en 3 unidades, quiere decir que es con respecto a los divisores de 80 que se diferencian en 3 unidades. ¿Y cuáles son esos divisores que se diferencian en 3 unidades? El 8 y el 5. Para que el primero me salga 8, 80 entre cuánto me da 8? Entre 10. Y el otro me tiene que salir 5. Sería 80 entre 16. Porque si equivale 10, 10 más 6, 16. 80 entre 16, 5. Más 1. Y eso es lo que has hecho, ¿no? Reemplazado. Ahí este es el valor. X, ¿cuánto salió? 10. ¿Sí? Porque el problema me preguntaba, ahora, para que puedas dar la respuesta, no vas a poner 10, sino en cuántos árboles serán plantados la primera vez. Y la primera vez, ¿cuánto fue? 80 entre x más 1. Si hallaste que x valía 10, sería 80 entre 10 más 1. 80 entre 10 me daría 8. Más 1, ¿cuánto es? 9. ¿Qué tal, Elois? Ahora sí. Yadira, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengas? Aire Valencia, ¿me dices? Claro, por eso se le resta 3. Esos 3 que le está restando es por la condición que dice el problema que disminuirá 3. ¿Sí? Aire Valencia, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Cómo vas hasta ahí? ¿Preguntas? Todo claro. Muy bien. A ver.
Nos vamos al siguiente. Número 6. Estás observando, ¿no? Número 6. Dice, para dividir un terreno rectangular de 168 metros por 104 metros en parcelas cuadradas del mismo tamaño, las más grandes posibles, se debe colocar una estaca en cada esquina de las parcelas. ¿Cuántas estacas serán necesarias? ¿Cuántas estacas serán necesarias? ¿Sí? Bien, vamos a ver la figura. Determinas cuánto hay en la horizontal, cuánto en la vertical y listo. Vamos a ver. En ese problema, ¿te acuerdas del problema de las papas que se iban sembrando? ¿Sí? Algo parecido a ese problema es. Que vimos en los problemas resueltos. La figura que me dice el problema es una figura del tipo rectangular. Entonces colocamos ahí. Si el problema me dice que son parcelas cuadradas, ¿sí? Parcelas cuadradas tienen el mismo, ¿qué es lo que tienen? El mismo lado. En uno me dice que la longitud total va a ser su longitud, según el problema, una de las longitudes que tienes ahí, indicadas en el problema es 168. ¿Cuál es la longitud? 168, ¿no? 168. 168. Y en la otra dimensión me da el problema. Pero si me dice que es un cuadrado, entonces ese cuadrado es una longitud que viene a ser un divisor ¿de quién? Un divisor de 104. Y a la vez también debe ser divisor de 108. ¿Cuál es el número que es divisor? ¿Sí? Divisor de 168 y 104. Ten presente que en el problema me dice que son parcelas cuadradas del mismo tamaño, las más grandes posibles, por lo tanto será el máximo común divisor de ellos. Máximo común divisor de los dos. ¿Cuál es el máximo común divisor de los valores 168, ¿sí? Y 104? ¿Cómo le sacas el máximo común divisor? Simplemente lo que tienen en común, ¿no? ¿Cuánto saldría ahí? A ver, le preguntamos a Anthony Gómez. ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Qué es lo que tienen en común los dos? ¿Cuál es el máximo común divisor?
lo máximo posible entre los dos. ¿Cuál es? ¿Cuánto? 8. Ese es el máximo común divisor. ¿Sí, Anthony? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero calcular, ¿sí? Yo quiero calcular cuántos cuadraditos habría ahí. ¿Cuántas parcelas cuadradas? Bueno, solamente lo divido. Divido 104 entre 8. ¿Y eso cuánto me da? 13. Existen 13 ahí. Entonces coloco en este caso, ahí 13. ¿Cuántas parcelas vas a encontrar? Vas a encontrar 13. Pero si yo quiero saber cuántas estacas, tenía que hacer la división más cuánto. Tenía que hacer la división más 1, ¿no? Recuerda, ¿cómo ahí es el número de estacas? El número de estacas algo rápido porque nos va a ganar el tiempo. Si es que ya nos ganó. El número de estacas sería la longitud total, en este caso estás considerando 104, ¿sí? La separación entre ellos, ¿cuánto es? 8, ¿más cuánto? Más 1. ¿Y cuánto sería eso? Me estaría indicando que hay 9. ¿Sí? Y recuerda que es número de estacas. Eso en la vertical. En la horizontal ocurriría lo mismo, ¿o no? Si ocurre lo mismo sería 168, ¿sí? 168 entre 8, 21. 21 más 1, 22. Dice, para dividir un terreno rectangular de 168 y 104 metros, en parcelas cuadradas del mismo tamaño y las más grandes posibles, se debe colocar una estaca en cada esquina de las parcelas. ¿Cuántas estacas serán necesarias? Bueno, en este caso, la denominación que estarías indicando ahí no te va a dar con respecto a los valores. En la horizontal has encontrado que es 22. A ver, verifica por favor. Al momento de hacer la división, ¿cuánto me da? 21. En este caso es la división 13 más 1, 14. En ese caso, 21 más 1, ¿cuánto es? 22. Quiero saber el total. Lo único que haces con ellos es que lo vas a multiplicar. Sería 22 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 14. ¿Cuánto es 22 por 14? 308. Y tiene la respuesta. ¿Sí? Tiene la respuesta. Listo. La respuesta entonces 308. Y hasta ahí nos estaríamos quedando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de terminar? Bien, cuídense todos. Hasta la próxima. Den un buen examen. Gracias a todos. Cuídense mucho.